Vosotros, venga, curra, ya está. Todos vosotros vais a caer en la final. ¡Vaya igual! ¿Dónde los has probado? ¿Qué casa? Un sonidito muy calmado, muy tranquilo para poder estar en casa. Y después tenemos estas flautas irlandesas. Si queréis probar, podéis probar, sin ningún problema. Están en Rey en 2. Bravo, bravo. Muy bien. Claro, es que mola mucho de la serpiente. Claro que sí. Eso del 9. Dos.
Ya nadie se llama José, Antonio, Juan, ay, Aladino, Aladino el pepino, Aladino el pepino. Aladino. Sí. ¿Qué deseáis de mí? Espera, ¿has dicho que me puedes conceder 3 deseos? 3 deseos, sí. 1, 2 y 3. 3 deseos, ni uno más. Caput, chimpún. No hay intercambios ni devoluciones. Eso sí, no me podéis pedir que alguien se enamore de ti o que alguien muera por ti. Así que, una vez dicho esto, ¿cuál es vuestro primer deseo? Pues... mi primer deseo... Pues ya lo sé, que me saques de esta cueva fría y sucia en la que me he quedado encerrado. ¡Qué deseo más fácil! ¿Sí? Así que abróchense los cinturones, no suban las ventanillas y vámonos fuera de esta cueva. ¡Vamos! ¡Acompáñame, Aladino! De acuerdo. Y Aladino salió de la cueva de la mano del genio. Aladino llegó fuera de la cueva y, como os he dicho antes, su familia era muy humilde y estaba enamorado de la princesa Yasmín. Entonces le pidió su segundo deseo. Ya hemos llegado, Aladino. Ya estáis a salvo y fuera de la cueva. Y ahora, ¿cuál es vuestro siguiente deseo? Mi siguiente deseo... pues... ya lo sé. Mi siguiente deseo es que me concedáis ser un gran sultán para poder ir a palacio y pedir la mano de la princesa Yasmín, de la que estoy locamente enamorado. ¡Oh, qué fácil! ¿Queréis ser un gran sultán? Sí, un gran sultán, rico y poderoso. Muy bien, pues entonces vámonos, Aladino, que te voy a convertir en un grandísimo sultán. Se convirtió en un poderoso sultán. Aladino, como os he dicho, venía de una familia muy humilde y le daba vergüenza presentarse en mi palacio a ver a mi hija Yasmín. Yo sabía que mi hija Yasmín
no le iba a querer por riquezas. Mi hija Yasmín tenía un carácter muy fuerte. Ella tenía 3000 pretendientes y ninguno le gustaba. ¿Por qué? Porque ponían sus riquezas primero. Pero sabía que con Aladín la cosa iba a ser distinta. Yo estaba en una de mis cámaras cuando me avisaron: Aladín no está aquí. ¿Queréis recibirle? Por supuesto. ¿Qué pase, Aladino? Hola. Hola, gran sultana. Salam. Presento mis respetos ante ti. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que deseáis, Aladino? He venido a ofrecer mis respetos a la gran sultana y a ofrecer mis riquezas a su hija, para que podáis concederme su mano y poder ganar su corazón. Oh, Aladino, sé que tenéis un gran corazón, lo dicen vuestros ojos, pero mi hija Yasmín no os va a querer por vuestras riquezas, aunque fuerais el hombre más rico de la tierra. Pues, bueno, pues si no me queréis, me iré. Aladino era muy impetuoso y valiente. Entonces saltó por la ventana y se subió en la alfombra mágica voladora que estaba esperándole. Mi hija Yasmín, que había visto su acto de valentía, también se lanzó por otra ventana y cayó en la misma alfombra mágica. Ellos ya se amaron desde que se miraron, surcaron todos los cielos de Oriente y se empezaron a querer desde ese momento. Pero el mago Magrafar, en un descuido de Aladín, le robó la lámpara. He visto que ese muchacho que yo creía puro de corazón salió de la cueva de las maravillas y se llevó mi lámpara mágica. Pero he aprovechado que se ha ido a volar con su alfombra para robársela y así ser yo el sultán más poderoso, el señor más poderoso de la tierra. Jafar, me has traicionado. Jafar, yo soy tu sultana. Querías robarme el poder. Esto no te pertenece. Esto le pertenece a Aladín. Yo te obligo y conjuro a que salgas de mis tierras. Fuera de mis tierras. No, sultana, por favor, tened piedad. Me equivoqué, no me desterréis. Fuera de mi reino. Y se fue. No tenía más remedio. Y la lámpara volvió a su dueño, a Aladín. Aladín, que ya tenía el corazón de mi hija Yasmín, se dio cuenta de que ella le iba a querer igualmente y pensó que todos debíamos ser libres para elegir lo que quisiéramos sin tener que pasar por ser otras personas. Y entonces se dio cuenta de su tercer deseo: iba a liberar al genio de la lámpara. Gracias, sultana, por entregarme este valioso objeto. Es tuyo. Me queda un deseo y ya sé lo que voy a pedir. Voy a pedir que el genio sea libre. Así que voy a llamarle para pedírselo, ¿vale? ¡Genio! ¡Genio! ¡Hola, genio! ¡Hola, genio! Hola, mi amo. Hola, Aladino. Ya estoy aquí de nuevo. ¿Y cuál va a ser vuestro tercer y último deseo? No, me he dado cuenta que lo importante es conseguir las cosas por uno mismo. Así que mi tercer deseo es tu libertad. ¿De verdad? ¿De verdad, Aladino? Sí. En 10.000 años que llevo encerrado en esta lámpara, nadie nunca había pedido mi libertad. Pues sí, yo quiero tu libertad. Bien, por fin soy libre, libre, y me iré de vacaciones a Las Bahamas.
al que podía conceder todos los deseos, algo que es mucho mejor que todas las riquezas del mundo juntas, la libertad. Aladino fue un gran sultán, justo y bueno de corazón. Se casó con mi hija Yasmín y tuvieron dos preciosos hijos tan bellos como la luna. Y aquí acaba la historia de mi hija Yasmín y Aladino. Espero que os haya gustado. Adiós. Aquí otra vez en el escenario. Así que nos vemos y que sigáis disfrutando de este maravilloso mercado. Gracias por venir. Gracias. Adiós.